Vamos a ver hoy cómo trabajamos con un programa que nos permite hacer mapas conceptuales, que se conoce como CMap Tools. La primera opción que les propongo es que sencillamente entremos por Google y escribamos CMap Tools, como está escrito aquí en la parte superior, y entramos aquí a este que se llama cmaptools.ihmc.us. Esa es la página donde crearon el programa, por lo tanto no les sugiero que coloquen ninguna de estas que no son opciones interesantes como Up to Down o hay otros programas que permiten hacerlo, pero hay que entrar es por este. Cuando entren por este, hay una opción que nos permite descargar. Vamos a ver si la encuentro por acá. Aquí está descargas. Y pueden escoger ustedes la versión, si la quieren para Windows, si la quieren para esto. Aquí hay unos datos que ustedes deben llenar para suscribirse. Pueden ser datos que no sean absolutamente reales. Al final hay una operación matemática que ustedes deben ejecutar. En el caso mío está diciendo que sume 4 más 3, entonces debo colocar como resultado 7 y le doy a aceptar. Y en la parte derecha se me van a habilitar las opciones de si quiero para Windows de 32 bits o para Windows de 64 y para otros sistemas operativos. Por supuesto que ustedes van a elegir la versión que más les interese. Normalmente esta de 32 bits funciona muy bien. Una vez lo tengamos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la búsqueda de Windows y en Windows vamos a buscar aquí por CMap Tools y en CMap Tools cuando le demos va a aparecer este tipo de pantalla que tiene dos, realmente son dos pantallitas, que son estas dos. Vamos a ver cómo funcionamos entonces con el programa. Por supuesto que en el proceso habrá que colocar unos datos, decir quién va a ser el usuario, pueden colocar la información que requieran allí. Bueno, vamos a explicar antes de iniciar a hacer un mapa conceptual, vamos a mirar cómo funciona un mapa conceptual. Entonces aquí he tomado este ejemplo que está en Wikipedia, que se llama el sistema digestivo, que muestra básicamente un mapa conceptual que, como ustedes se dan cuenta, está en orden jerárquico. Se comienza por la opción, por el tema que uno va a tratar, y luego va uno descendiendo hasta que uno llega hasta el final. Observen que cada línea horizontal que tenemos acá se llama un nivel. Tenemos 3 niveles. Vamos a hablar aquí del sistema digestivo. Y dentro del sistema digestivo, que es un concepto, que es este cuadrito, hay varias formas de hacer los cuadritos. Tenemos unas frases de enlace. Aquí tenemos, por ejemplo, formado por, o su función es, o él, o se convierte, etc. Siempre entre dos conceptos debe haber una frase de enlace. La parte interesante de un mapa conceptual es que uno no necesita saber del tema, sino que si uno sigue por cualquiera de las flechas, puede ir entendiendo perfectamente de qué se trata. Por ejemplo, si yo digo aquí, el sistema digestivo está formado por la boca, y la función de la boca es triturar y humedecer, y luego digo triturar y humedecer ¿qué? Pues los alimentos, que a su vez se convierten en bolo alimenticio, y el bolo alimenticio se convierte en quimo, y por último se convierte en heces fecales. Pues puedo entender perfectamente la función de la boca en este caso. Pero vamos a tomar cualquier otra. El sistema digestivo está formado por el intestino delgado, su función es absorber nutrientes que se transforman en quimo, y ese se convierte en heces fecales. Como ustedes se dan cuenta, puedo ir por cualquiera de las flechas y puedo entender perfectamente la organización. Por supuesto, para poder hacer un mapa conceptual, debemos tener perfectamente claros los conceptos. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en este orden que le vamos a dar y podemos tener mapas conceptuales de más niveles. Para efectos de entender, voy a colocar un ejemplo que quizá no esté ajustado a la realidad en el sentido estricto, pero entonces vamos a entender cómo funciona y para eso pues voy a abrir las pantallitas que tienen que ver con el mapa conceptual. Esta primera pantalla que aparece al lado izquierdo habla de los mapas que yo voy haciendo. Aquí van a aparecer varios elementos cuando ya cree alguno. Son los mapas conceptuales y algo que se llaman recursos. Por supuesto que al iniciar no tenemos ninguno, pero aquí he puesto unas opciones que están los mapas que tengo en mi equipo, los mapas que hay en la nube, algunos sitios que yo normalmente voy. Bueno, hay alguna información. En este momento está vacío por obvia razón. Me interesa que aprendamos a trabajar por el momento en esta alternativa. Luego volvemos acá y mostramos qué sucedió. Voy a maximizar esta pantallita para que veamos la forma en que trabajamos. Entonces, para trabajar con un mapa conceptual, todo lo que tenemos que hacer es darle doble clic a la pantalla y me aparece ese cuadrito con unas flechas, perdón, con unas interrogaciones, y yo coloco el primer concepto. Por ejemplo, voy a hablar del sistema óseo. Sistema óseo.
Repito, lo que yo voy a hacer posteriormente, quizá para una persona que sepa del tema, de pronto me dice no está bien el concepto o algo, les voy a pedir el favor que me disculpen, porque lo que me interesa es en este momento mostrar cómo funciona eh, el, el mapa conceptual. Bien, voy a colocar que el sistema óseo tiene algunos tipos de huesos que son huesos largos. Voy a colocarme un poquito para acá, doble clic nuevamente. Voy a colocar aquí los huesos cortos. Voy a colocarme un poco más por acá y digo huesos planos. Muy bien. Observen que los conceptos no los he unido todavía por flechas. Las flechitas me muestran la forma en que voy a seguir el mapa y deben haber entre los dos conceptos, que son esos cuadritos que tenemos acá, vamos a ver que deben haber unas frases de enlace. Bueno, yo voy a colocar aquí como ejemplo de huesos largos, voy a colocar, por ejemplo, el fémur y voy a colocar acá eh, el cúbito. Espero que esté en lo correcto. En huesos cortos puedo colocar, por ejemplo, las falanges, las falanges. Y esas falanges puedo decir que están divididas en varias que son falangina, por aquí, falangina, falangeta y falange propiamente. Creo que son esos, pero no equivocar. Vale. Muy bien. La ortografía, si también está mal, la podemos corregir al final. Y en los huesos planos podemos colocar, por ejemplo, que tenemos algunos huesos, por ejemplo, del cráneo, y algunos que tienen que ver con huesos que están en la parte, ¿cómo se llama esto? La parte que tiene que ver con las caderas. Voy a colocar eso, pero ustedes, por supuesto, colocarán los conceptos correctos. En cráneo puedo pensar que tengo, por ejemplo, el occipital y tengo, por ejemplo, el parietal. He colocado algunos conceptos, puedo seguir extendiéndome y pues eso, en ese momento no tenemos sino esta serie de conceptos que no están organizados, luego miramos cómo lo podemos organizar. Observen que yo puedo mover esos elementos, por ejemplo, puedo mover ese para acá, puedo organizarlo de alguna manera, lo puedo hacer con el mouse, pero pues en ese momento no es mi interés tanto eso como ver el orden que le tengo que dar. Entonces me voy a parar en el sistema óseo y observen que en la parte superior aparece esta, como ese ganchito en el cual yo puedo arrastrarlo, lo voy a llevar hasta este otro cuadrito. Cuando llego allí, lo suelto. Yo observe que en la parte intermedia me aparecen unas interrogaciones que yo puedo llenar con alguna palabra o frase. Puedo decir, por ejemplo, que está conformado por... Bueno, muy bien. Observen que cuando me salgo, aquí puedo corregir ese error. Si me quedó aquí un errorcito, lo puedo corregir. Muy bien. Observen que la frase de enlace no quedó en el cuadrito. Yo puedo hacer un cuadro, pero no vale la pena hacer el cuadro. Dejémoslo por el momento así. Bien, además esta frase de enlace me sirve también para esta. Entonces me paro ahí en la frase de enlace, vengo a esta figura y la arrastro hasta este otro. ¿Listo? Y hago lo mismo para el otro lado. Es decir, que puedo decir que el sistema óseo está formado por huesos largos, cortos y eso. Puedo decir aquí conformado por huesos. Y los cortos puedo decir acá lo mismo, puedo decirle que está por las falanges, eh, como las falanges, por ejemplo, como las falanges. Y esas falanges puedo decir que son diciendo como eh, llamadas, tal vez la palabra más apropiada. Y esta que me sirve para estas tres también lo puedo hacer igual. Mire. Acá y hago lo mismo para esta otra. Muy bien. De igual manera puedo hacerlo aquí. Huesos planos. Puedo decir aquí como. Y este también lo puedo hacer acá. Observen que acabo de equivocarme por ahí. Puedo arreglar ese problema. Aquí voy a arrastrar esa flechita. Observen que aquí me quedó uno suelto porque acabo de equivocarme. Me paro ahí y pulso la tecla suprimir y lo elimino. Muy bien. Y entonces aquí en el cráneo puedo colocar lo mismo.
eh, otra vez como o cualquier otra palabra que a ustedes se les ocurra. Bueno, listo. Y aquí en huesos largos, voy a decir que esos huesos largos, ejemplo. Y entonces puedo irlos arrasando y ya tengo. En ese momento ya tengo un mapa conceptual, pues no está muy estético en la forma en que está distribuido, pero yo puedo usar esta pantallita que tengo aquí a la derecha y la tengo aquí, la puedo utilizar para eh, armar bien mi mapa. Observen que aquí en la parte más o menos central dice fuente, objeto, línea y CMAP. Estos se llaman estilos. Si yo cierro por accidente esa pantalla, la voy a cerrar. Si yo la cierro, cuando la necesite puedo decirle aquí en formato, en estilos, para que me vuelva a aparecer. Entonces ya la tengo. En este momento voy a decirle que yo quisiera que el recuadrito, este cuadrito que tengo acá, tenga un color. Entonces me voy a colocar aquí en objeto, vengo acá y le digo, en editar, le digo seleccionar conceptos. Observen que todos me quedaron seleccionados, todos los cuadritos. Vengo y aquí le digo qué color quiero. Le digo yo quiero que me deje este color azul. Luego vengo y le digo, por ejemplo, que la fuente la quiero con un tamaño de fuente y le digo cuál quiero. Por ejemplo, voy a colocar aquí, a ver, Arial. Vamos a ver si está por acá el Arial. Arial aquí está. Le puedo decir el tamaño, por ejemplo, si la quiero más grande la puedo dejar acá. Muy bien. La puedo dejar en negrilla. Le puedo cambiar el color. Ya tengo algunos. Bien, ya dejé algunos. Ahora quiero que las flechitas tomen un espesor mayor. Entonces le digo editar, seleccionar conexiones y vengo y le digo aquí en línea, le digo qué espesor quiero en la línea, por ejemplo este 4, y quiero qué color, y le digo que el color es rojo, por ejemplo. Entonces ya voy teniendo algunas opciones de cómo voy haciendo mi mapa conceptual. Entonces voy a terminar una parte aquí y luego les muestro el proceso mejor porque la opción de grabación que tengo no es muy larga. Voy a decirle ahora que quiero las frases de enlace, las quiero modificar también. Le digo editar, seleccionar palabra de enlace y le voy a decir que quiero una fuente y la fuente la quiero en color, voy a dejarla otra vez en rojo, la voy a dejar un poco más grande y observen que entonces ya voy armando mi mapa. Por el momento solamente voy a mostrarles que puedo organizar mi mapa y luego haré otro video sencillo para mostrar otros elementos. Voy a decirle aquí en herramientas, voy a decirle mejor en formato, le voy a decir diseño automático y le voy a decir aquí crear nuevo diseño y observen ustedes que ya me quedó un mapa un poco más organizado en que las flechas y todas tienen un sentido mejor. Ya con esto puedo trabajar en la parte básica, ya enseguida muestro otras formas de mejorar el mapa. Entonces voy a terminar la opción de grabación y ya